¿Cuántas veces te has sentido al borde, como si la vida te pesara demasiado y la poca fuerza que queda en ti no fuera suficiente para seguir avanzando? Tal vez miraste a tu alrededor y sentiste que todos han encontrado su rumbo, menos tú. Tal vez estás sonriendo por fuera, pero por dentro estás gritando en silencio. Y quizás diste clic en este video solo buscando una última razón para no rendirte. Si es así, escucha esto con atención. Este mensaje es para ti. A menudo pensamos que las etapas difíciles son el final, que el dolor es definitivo, que el fracaso es irreversible. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. José fue vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Parecía que el plan de Dios se había perdido, pero no fue así. Porque Dios no termina una historia en medio del capítulo. Tu historia aún se está escribiendo con cada paso, cada prueba, cada momento en el que sigues de pie. Quizás pensaste muchas veces, si no ha pasado hasta ahora, entonces ya no va a pasar. Pero ¿y si justo ahora, en medio de tu desierto, Dios te está formando? Tal vez estás viviendo el capítulo de tu vida que nadie celebra. La parte silenciosa, oscura, donde te sientes solo. Pero esa también fue la parte de David antes de ser rey. Fue la parte de Moisés antes de liberar a un pueblo y la de Jesús antes de la resurrección. ¿Y tú? ¿Vas a detenerte aquí o seguirás hasta ver el final? Hoy eso puede ser una puerta de trabajo que aún no se abre, un corazón roto por una relación, un sueño frustrado, un intento fallido, pero eso no es el final. No tienes que entenderlo todo ahora, solo necesitas seguir confiando, porque el dolor no es el cierre de tu historia, es solo una pausa en medio de ella. En los momentos más duros solemos pensar que todo terminó, que ya no hay salida, que los sueños murieron, que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Lo que parece silencio es en realidad construcción. Dios no está ausente, está trabajando, está preparando algo que todavía no puedes ver ni imaginar. José soñó en su juventud que sería honrado, pero después fue traicionado, vendido, acusado y olvidado. Todo parecía gritar, todo se acabó para ti. Y sin embargo, fue en ese tiempo oscuro donde Dios escribió el capítulo más importante. Aunque José no lo viera, Dios sí. Aunque no oyera, Dios sí lo escuchaba. Y cuando José se sintió solo, Dios estuvo allí, viendo cada lágrima, cada injusticia, cada segundo. Tal vez tú también estás en ese momento de tu historia. Tal vez has orado, has luchado, has intentado todo y parece que nada cambia. Pero recuerda, Dios no trabaja en tu tiempo. Él actúa en el suyo y su tiempo es perfecto. Todo está alineado con propósitos que nuestra mente limitada no logra comprender de inmediato. Y si justo ahora, mientras piensas en rendirte, Dios está orquestando el encuentro perfecto entre tu preparación y la promesa que te hizo. Esto se refleja en muchas realidades actuales. El padre que lleva muchos meses sin empleo y se siente fracasado como proveedor. La joven que soñaba con entrar a la universidad pero fue rechazada. El empresario que vio colapsar su negocio a pesar de haberlo dado todo. La mujer atrapada en un matrimonio sin amor que ha perdido la alegría de vivir. El joven que batalla con la depresión y ya no sabe si algún día se despertará con ganas de seguir adelante. Todos ellos comparten algo: el dolor de la espera, la ausencia de frutos, la sensación de haber llegado al final. Pero lo que parece un cierre para nosotros, para Dios, es solo una pausa antes de una nueva etapa. ¿Recuerdas cuando Jesús murió? Sus discípulos pensaron que todo había terminado, que el plan se había venido abajo, que las promesas no se cumplirían. Pero era sábado, el día del silencio, el momento entre la muerte y la resurrección. El domingo aún no llegaba.
Tal vez tú estás viviendo tu propio sábado, ese día donde todo parece oscuro, donde no hay dirección ni esperanza. Pero si sigues firme, aunque no entiendas, tu domingo llegará, el día en que el duelo se transforma en vida, las lágrimas se convierten en testimonio y la cruz en victoria. No necesitas tener el control, no necesitas ver todo el camino, solo necesitas confiar en que no estás solo en este proceso, porque Dios sigue escribiendo, y lo que Él escribe nadie lo puede borrar. Cuando el tiempo correcto llegue, y va a llegar, mirarás atrás y entenderás por qué tantas puertas se cerraron. Comprenderás por qué fue necesario perder a ciertas personas, por qué lloraste a escondidas, por qué pasaste noches enteras en oración sin respuesta aparente. El Dios que te prometió no miente, y si comenzó una obra en ti, la va a completar. Quizá hoy lo único que puedes hacer es levantarte de la cama. Tal vez la única oración que puedes pronunciar es: Dios, ayúdame. Y eso ya es suficiente. Dios no espera una fe perfecta de ti, solo espera que no te rindas, que te mantengas firme, que sigas avanzando, aunque sea con pasos pequeños, y si hace falta incluso arrastrándote, porque en el momento adecuado, el que sembró con lágrimas cosechará con alegría. ¿De verdad crees que todo este dolor es inútil? ¿Piensas que Dios permitiría tanto sufrimiento sin un propósito eterno? Claro que no. Él está utilizando cada instante para formar en ti una persona que no podrá ser derribada por nada. Así como José fue levantado como gobernador tras años en prisión, tú también serás levantado. Y muchos mirarán tu vida y se preguntarán: ¿cómo lo logró? Y tú responderás: fue Dios, siempre fue Él, aunque yo no pudiera verlo. Así que no permitas que el miedo te detenga. No dejes que el cansancio te haga abandonar el proceso, porque aunque el proceso duela, el propósito será glorioso. Y cuando lo entiendas, agradecerás no haber renunciado hoy. Porque esto no es el final, es apenas el inicio de lo que Dios está por revelar en tu vida. Y aunque tus errores, tus caídas y tus heridas te hagan sentir indigno de comenzar de nuevo, Dios todavía te llama. Él no te ha descartado, no te ha olvidado, y cuando nadie más te elija, Él lo hará, porque su amor no depende de tu perfección, sino de su gracia, y esa gracia aún está vigente para ti, ahora mismo. Desde pequeños nos hacen creer que solo podemos ser útiles para Dios cuando todo está en orden, cuando el pasado ha sido borrado y nuestra imagen es impecable. Pero lo que enseña la Biblia es completamente diferente. Dios no elige a los perfectos, Él llama a los que están dispuestos, a los que se rinden a Él. A Dios no le impresiona una vida sin errores. Él se acerca a los heridos, a los que tienen cicatrices, a los que han vivido dolores reales. No le interesa tu currículum, sino tu corazón. Mira a Pedro. Negó a Jesús en 3 ocasiones, justo en uno de los momentos más oscuros. Fue un error profundo, y aún así fue Pedro a quien Jesús buscó para restaurar. No fue Juan, el más cercano, ni Santiago. Fue Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Dios no abandona a quienes tienen el corazón roto. Él restaura, levanta, transforma. Donde tú ves ruinas, Él ve terreno fértil. Quizás te has mirado al espejo y te has preguntado si aún tienes valor. Tal vez piensas que después de tanto, nadie volvería a confiar en ti. Puede que hayas cometido errores, herido a otros, te hayas alejado de Dios o vivido algo que te da vergüenza contar. Pero si aún respiras, hay esperanza. Porque Dios usa precisamente a los que parecen improbables. Moisés tartamudeaba, David era el menor de sus hermanos, Rahab era prostituta. Pablo perseguía a cristianos, María Magdalena fue liberada de espíritus malignos, y aún así todos fueron usados de forma poderosa por Dios.
Tal vez tú hoy estás luchando con pensamientos que dicen que ya no eres digno por lo que viviste. Tal vez te divorciaste, perdiste a tus hijos, estuviste en prisión. Tal vez usaste drogas, traicionaste a alguien, caíste tantas veces que ya ni tú crees que puedas levantarte. Pero escucha esto, tú no eres lo que hiciste, ni lo que te pasó. Eres lo que Dios dice que eres, y Él dice que eres amado, que eres escogido, que eres su hijo, y eso es lo que realmente importa. No importa cuántas veces caíste, lo que cuenta es que aún puedes levantarte, y cuando lo hagas, te darás cuenta que todo ese dolor fue parte de tu reconstrucción. El dolor enseña, el fracaso nos hace humildes, y las pérdidas nos acercan más a Dios. No es que necesites sufrir para ser amado, es que incluso sufriendo, Dios no deja de amarte. Él quiere hacer algo nuevo contigo, algo que comience justo ahora. No esperes a tener todo resuelto para volver a Dios. Regresa tal y como estás, porque es en medio del desorden donde Él empieza a traer orden. Es en medio del dolor donde comienza la sanidad. Es en medio de la culpa donde empieza a florecer su gracia. Tal vez fallaste como padre, madre, amigo, trabajador o creyente, pero nunca dejaste de ser hijo. Un hijo jamás pierde su identidad. Puede alejarse, cometer errores, sentirse perdido, pero cuando vuelve a casa, el padre aún lo llama hijo. Como en la historia del hijo pródigo. El padre no pidió explicaciones, corrió a su encuentro y preparó una fiesta porque lo que estaba perdido había sido hallado. Así es como Dios quiere recibirte, con alegría, no con castigo. Y si en este momento tu pasado grita muy fuerte, levanta tu fe y grita más alto. Dite a ti mismo, esto no me define. Dios todavía me ama, Dios todavía me quiere aquí. Y si es necesario, escríbelo, decláralo, ora, llora, pero no te rindas, porque el Dios que empezó una buena obra en ti, aún no ha terminado su obra. Y cuando Él la complete, nadie dirá que fue suerte. Será evidente que fue su gracia, gracia sobre gracia, favor sobre heridas, restauración sobre ruina, amor sobre juicio. Ese es el Dios que tienes. Ese es el Dios que jamás te abandonó, incluso cuando creíste no merecer amor. A veces decimos que tenemos fe, que confiamos, que creemos. Pero cuando se complica, la fe parece esconderse detrás del miedo. Porque confiar es fácil cuando todo marcha bien, pero la fe real empieza justo donde se acaba nuestro control, en el punto donde no hay salida, donde ya no quedan recursos, donde el plan alternativo desapareció. Ahí es donde debe aparecer la fe, no como teoría, sino como una acción viva. Una fe que solo se queda en la mente, no mueve montañas. Primero debe moverte a ti. La Biblia dice que Pedro caminó sobre el agua porque tuvo valor para salir del barco. Había viento, había olas, había miedo, pero aún así salió. Y aunque después se hundió, Jesús extendió su mano. Eso nos enseña que la fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser sincera. ¿Y cuántas veces en tu vida supiste lo que tenías que hacer, pero te quedaste quieto? Esperaste la seguridad absoluta, una señal del cielo, que desapareciera todo miedo, pero el miedo no se va por completo, y Dios no espera que estés 100% listo, solo espera que estés dispuesto. Tal vez hayas pospuesto decisiones creyendo que no estabas preparado. Tal vez tienes un talento sin explorar, un proyecto olvidado, una disculpa que nunca te atreviste a dar, un curso que no iniciaste por pensar que es tarde, o una transformación que no hiciste porque aún no te sientes seguro. Pero la verdad es que el momento ideal casi nunca llega con luces brillantes diciendo «todo va a salir bien». El momento adecuado nace cuando decides actuar, aunque tengas miedo. ¿Y sabes qué más detiene a muchos? Compararse con otros.
Ves personas con más experiencia, más logros, más estabilidad, y piensas, eso no es para mí, pero no sabes cuántas noches lloraron, cuántos rechazos enfrentaron, cuántas veces se cayeron y volvieron a levantarse. Tener fe también significa dejar de compararte con los demás y comenzar a moverte a tu ritmo, en tu realidad, en tu propia historia. Porque Dios no te pide que camines sobre el agua como Pedro, sino que camines sobre tus propias aguas, enfrentando tus desafíos y venciendo tus temores. Un ejemplo claro es la historia de vida de Oprah Winfrey, quien sufrió abusos cuando era niña, quedó embarazada a los 14 años, perdió a su bebé, fue rechazada profesionalmente y despedida por ser considerada no apta para la televisión. Pero ella creyó que tenía algo valioso que ofrecer y a pesar del miedo decidió seguir adelante y hoy en día es una de las figuras más influyentes del planeta, no porque tuvo una fe perfecta, sino porque actuó con valentía y no permitió que el miedo tomara las decisiones por ella. ¿Y tú? ¿Seguirás esperando a que todo en tu vida esté en orden para empezar a vivir? La fe no es ausencia de miedo, sino avanzar aún con el corazón temblando. Si hoy sientes que estás detenido, quizás ha llegado el momento de dar un paso sencillo, un inicio pequeño. No tiene que ser espectacular ni impresionante, pero debe ser honesto, salir de lo más profundo de tu alma, porque Dios se mueve cuando tú decides moverte. Él no espera que recorras kilómetros, solo que des ese primer paso hacia el cambio. Así que aquí va una propuesta. ¿Y si durante los próximos 7 días haces algo que llevas tiempo postergando? Un paso cada día, una acción por vez, enviar ese currículum, pedir esa cita, hacer esa oración que has evitado, escribir una carta, salir a caminar, empezar ese proyecto que dejaste a medias, grabar ese video, buscar a esa persona con la que deseas reconciliarte, leer la Biblia cada día, aunque solo sean 5 minutos. Esas pequeñas acciones construyen una nueva historia. No necesitas esperar a sentirte valiente. El valor no significa que no hay miedo, sino que eliges avanzar a pesar de él. Es fe en movimiento. Es atreverte a salir del barco sabiendo que las olas seguirán golpeando. Porque lo que te sostiene no es la calma del mar, sino la mano que te levanta cuando comienzas a hundirte. Jesús no dejó a Pedro hundirse solo, fue a su encuentro, y también va al tuyo. Pero el primer paso lo debes dar tú. No esperes a que todo sea perfecto. Comienza así, tal como estás, con miedo, con dudas, con tus limitaciones, porque la fe que no se pone en práctica muere en la intención. Y tú no fuiste creado para quedarte inmóvil, sino para crecer, transformar y avanzar. Fuiste diseñado para vivir cosas grandes con Dios, y esas cosas grandes siempre comienzan con pasos pequeños. Comienzan hoy, comienzan ahora. Hay días en los que lo único que uno necesita es alguien que escuche de verdad. No para juzgar, no para ofrecer respuestas fáciles, sino para entender el dolor que llevas dentro. Porque el sufrimiento tiene un sonido que solo quien lo vive puede reconocer, un peso que no se mide con palabras. ¿Alguna vez te has sentido así? Rodeado de gente y al mismo tiempo profundamente solo, como si el mundo siguiera girando y tú estuvieras detenido, atrapado en un espacio oscuro, buscando el momento en que todo comenzó a desmoronarse. A veces sentimos que no hay a dónde correr. No queremos preocupar a los demás, no queremos parecer débiles, y entonces lo escondemos todo detrás de una sonrisa. Decimos, estoy bien, cuando en realidad no lo estamos. Seguimos cumpliendo con las rutinas, actuando en automático. Pero al llegar la noche, el silencio grita, la almohada se vuelve consuelo, las oraciones salen con lágrimas, y aunque la respuesta parece no llegar, Dios sigue ahí. Incluso en el silencio, Él está contigo.
Aunque no lo sientas, Él te está mirando. Aunque no digas una sola palabra, Él comprende tu alma. El salmista preguntó: ¿a dónde podría ir y alejarme de tu presencia? Eso significa que jamás estuviste verdaderamente solo, ni en ese hospital, ni en esa noche de desvelo, ni en ese día que quisiste desaparecer. Dios estaba ahí, y también está aquí ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Hoy en día, la soledad se ha vuelto algo común. Personas rodeadas por conexiones virtuales, pero desconectadas en lo profundo. Como la madre que se encarga de todo sola y llora a escondidas en el baño para que nadie la vea. O el joven que es víctima de burlas, pero actúa como si no le afectara. El trabajador que entrega su corazón, pero sigue siendo ignorado. El anciano que observa a todos marcharse mientras él siente que ya no tiene lugar. El creyente que va a la iglesia, pero siente que su fe se está apagando. Cada día se viven miles de historias así, y quizá la tuya sea una de ellas. Pero hay un nombre que no cambia, incluso cuando todo lo demás se derrumba: Jesús. Él también fue traicionado, rechazado, abandonado, pero no se rindió, porque sabía que no estaba solo. El Padre estaba con él. Y esa es la verdad que necesitas abrazar hoy. Aunque nadie más te entienda, Dios te comprende. Aunque nadie te mire, Dios te ve. Y más que eso, Él siente tu dolor. Él llora contigo. Él pelea por ti. No hay llanto que se le pase por alto. No hay angustia que Él ignore. No hay oscuridad que Él no quiera iluminar. A veces, lo único que necesitas es dejar de aparentar fuerza. Dejar de fingir que no necesitas ayuda. Dios no te ama menos por estar cansado. Él te ama tal como eres, en este mismo instante. Herido, confundido, vulnerable, y es así como Él más fuerte te abraza. Si estás oyendo esto, no es casualidad. Tal vez es esa respuesta que esperabas en silencio. Tal vez es Dios recordándote que aún te ve, que aún vales, que aún eres necesario. Con tus errores, con tus dudas, con todo lo que cargas, Él aún te llama su hijo, aún pronuncia tu nombre, aún te escoge todos los días, sin falta. Y si llegaste al punto de pensar que tu ausencia no haría falta, escucha esto con toda tu alma. Tú importas. Tu vida tiene sentido. Tu corazón puede volver a sanar. Tu historia aún puede transformarse. Eres amado con un amor que no se basa en logros, en belleza ni en perfección. Es un amor que te eligió desde antes que nacieras. Un amor que entregó a Jesús por ti, que te sostiene incluso cuando todo dentro de ti se está derrumbando. Así que si lo único que logras hacer hoy es respirar, entonces respira. Si lo único que puedes hacer es orar en silencio, ora. Si solo puedes llorar, llora. Pero no cargues esto solo. No te aísles de la gracia, no cierres tu corazón al cielo. Dios está más cerca de lo que piensas. Está en este cuarto, en este instante, en este ambiente. No necesitas ver ángeles ni escuchar una voz audible. La presencia de Dios es sencilla, es paz en medio del caos. Es consuelo que no se puede explicar. Es eso que ahora sientes, ese nudo en el pecho que empieza a soltar. Eso es Él tocándote. Es Él diciéndote: no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Tal vez nadie más te entienda, pero Dios sí. Tal vez parezca que a nadie le importas, pero a Dios sí. Tal vez piensas que tu vida no hace diferencia. Pero déjame decirte esto, tu existencia es importante. Tú llevas esperanza, tu vida tiene propósito. Mereces seguir adelante, no a pesar de tus heridas, sino por medio de ellas. Porque es por esas grietas que la luz puede entrar y brillar. Tú no estás olvidado, tú no estás perdido. Tú estás envuelto en un amor eterno y ese amor no te ha soltado ni un solo día. Hoy es un buen día para recordarlo, para creerlo, para volver a sentirlo, porque Dios no ha terminado contigo.
Él aún está escribiendo tu historia, paso a paso, con ternura, con poder. Y aún así lo haces. Y no solo eso, tu vida llegará a tocar otras vidas. Será un canal de esperanza para quienes hoy atraviesan el mismo dolor que tú sientes. Porque cuando Dios restaura a una persona, también la convierte en una fuente de sanación para otros. Él transforma heridas en testimonios y cicatrices en consuelo. Así que respira profundo, levántate con calma, da ese paso que aún puedes dar, aférrate con fuerza a tu fe, aunque tiemble todo a tu alrededor. Tal vez este instante, que parece pequeño, sea justo el comienzo de tu nueva historia. Tal vez aquí empieza tu verdadero renacer. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás con claridad que fue aquí donde todo empezó a cambiar para bien. Fue aquí donde Dios, en medio del silencio, te recordó que nunca te ha dejado solo, ni siquiera cuando tú pensaste que sí. Estuvo presente cuando te caíste. Estuvo contigo en tu debilidad y sigue contigo ahora, dispuesto a guiarte paso a paso. Tu historia no ha terminado. Aún se está escribiendo y cada día es una nueva página llena de fe, gracia y posibilidades. No estás solo. Tu sufrimiento no será el punto final, porque el amor de Dios es más grande que cualquier noche oscura. Resiste, mantente firme, porque lo que hoy te pesa, mañana puede ser el testimonio que inspire a muchos más. Y cuando creas que todo terminó, muchas veces es cuando Dios apenas empieza a actuar. Confía, no es el final. Te sorprenderá ver lo que Él puede hacer con lo que hoy te duele. Él es experto en transformar lágrimas en victorias. A veces, los grandes comienzos no se anuncian con ruido, sino con un paso silencioso lleno de fe, pero firme y decidido. Sigue caminando. Aunque tiemble tu paso, Dios camina contigo. Y cada paso es un acercamiento a tu sanidad. Y cuando menos lo esperes, entenderás. Fue justo aquí donde empezó el cambio. Fue aquí donde Dios te susurró: nunca me fui de tu lado.